Bienvenidos, todos somos bienvenidos a los brazos del Padre Celestial, y por eso con tanta confianza, regocijo, deleite, disfrutamos de la alabanza, del cántico, porque somos hijos y además somos hijos muy amados. Dios muestra su amor en que, siendo nosotros pecadores, pues Él dio a su Hijo. Cristo muere en nuestro lugar. Ve cómo nos valora el Padre, que para recuperarnos envió lo más precioso del universo. Y no envió una creación, envió lo que ha sido engendrado, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo envió a tomar nuestro lugar, a representarnos a todos nosotros y morir en nuestro lugar, a fin de que toda la justicia, el justo juicio cayera sobre Jesús, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados ahora, ¿verdad? Y venir a los brazos del Padre Celestial. Y gracias a Dios por este llamamiento que Él nos ha hecho a todos nosotros. Y yo quiero hablar de este tema que le puse yo, los entendidos, porque eso es exactamente lo que somos nosotros cuando recibimos el llamado de Dios, el mensaje de Dios, que es el Evangelio. Y es un mensaje que nos da un entendimiento de la verdad. El mundo no conoce este mensaje del Evangelio, pero hay una forma única para relacionarnos con el Dios verdadero, y es a través de Jesucristo. Pero no lo entendemos hasta que se nos habla el Evangelio. Dios, en su misericordia, nos da entendimiento para ver la verdad acerca de su Hijo, y entonces encontramos nuestra identidad en Él, en Jesucristo. Y esos son los entendidos. Y hay una profecía que me gusta mucho, que está en Daniel, en el capítulo 12, que dice: al final de los tiempos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces es una promesa para los fines de los tiempos, donde los entendidos, eso es lo que es la iglesia, los entendidos, los que han recibido el entendimiento de Dios o la mente de Cristo, resplandecerán. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice que los hijos de Dios, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y esos mismos entendidos son los que enseñan la justicia a la multitud. Nosotros predicamos el mismo mensaje que hemos recibido. El mensaje del Evangelio revela la justicia de Dios, y eso es lo que el mundo necesita conocer para ser reconciliados con Dios. ¿Cómo puedes llegar a ser alguien perfectamente justo, perfecto, íntegro, completo? Y de eso se trata el mensaje que hemos recibido y el mensaje que también vamos a compartir. Por eso los entendidos, esa es la promesa para todos nosotros: resplandecer al final de los tiempos como el resplandor del firmamento y como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, yo quise dividir esta enseñanza en tres partes. Me gustó mucho, hablando de este tema de los entendidos, un versículo que está en Primera de Crónicas 12:32. Esa es una de las cosas, de las características de los que seguían a David en el ejército de David. Es una lista bien bonita que está en este capítulo de los valientes de David. Y una de estas características es los hijos de Isaacar. Menciona 3 puntos que creo que es lo que caracteriza a la iglesia también del día de hoy. Número 1, dice de los hijos de Isaacar, 200 principales. Número 1, entendidos en los tiempos. Eso es lo que debemos nosotros de ser. La iglesia debe de ser personas que entendemos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si tú entiendes los tiempos, sabrás lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Sabían lo que Israel debía hacer. Y número 3, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces eso es lo que la iglesia es en el mundo, una influencia que
sabe lo que se tiene que hacer porque entiende los tiempos. Y las palabras que pronunciamos nosotros, los entendidos, están respaldadas por el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, vayan y anuncien este mensaje, yo estoy con ustedes. El Espíritu Santo es el poder de Dios, Él es Dios con nosotros, quien cuando nosotros, Él nos inspira, nos da la gracia, la sabiduría para que nuestro hablar pueda alcanzar a otros para que también ellos sean entendidos. Entonces, lo dividí así, lo que vamos a ver hoy. Número 1, entendidos en los tiempos, sabemos lo que la iglesia debe de hacer y nuestras palabras son una poderosa influencia en esta generación, ¿verdad? Entonces vamos a ver el punto número 1, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Es muy importante entender en qué tiempos estamos viviendo. Dice, voy a tomar un versículo, porque hay muchísimos versículos que hablan sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Lo voy a leer, dice Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse o cambien su mentalidad. Ese es el mensaje que comparte el apóstol Pedro. El segundo mensaje que comparte ya él, lleno del Espíritu Santo. Les dice a los que le estaban escuchando, que era en su mayoría a los israelitas, les dice, cambien su mentalidad y vengan al Señor, conviértanse, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga o reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, aquí revela el tiempo en el que estamos nosotros viviendo ahora. Por los méritos de Cristo, Jesús mismo, por sus méritos, Él se presenta al Padre con su sangre y recibe del Padre, Jesús recibe del Padre la promesa del Espíritu, que ya lo había prometido para el pueblo de Dios, pero por causa del pecado el hombre no podía recibir esa promesa del Espíritu Santo, pero Jesús por sus méritos y como hombre, Él no se presenta como Dios, ni como hijo de Dios, sino como hijo del hombre, como un ser humano, se presenta por su sangre, gana el derecho de recibir la promesa del Espíritu y esa promesa Él la derrama en su pueblo, en la iglesia. Eso está en Hechos. Y entonces por eso nosotros podemos recibir la promesa únicamente por los méritos de Cristo, no por los tuyos. Por los méritos de Cristo, tú y yo podemos recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es? Es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que el ser humano necesita. El ser humano no necesita otra cosa. El ser humano acumula bienes, viaja, hace muchas carreras, acumula muchas cosas, buscando algo que no puede saciar en su interior. Y nunca lo podrá hacer hasta que conoce la presencia de Dios, porque solo de la presencia de Dios va a venir esos tiempos que tanto necesita el ser humano de respiro. La palabra refrigerio, ya lo hemos visto, anasuxis, significa recuperar el aliento que una vez Dios le dio al hombre, lo perdió. Es el aliento del Espíritu en nosotros, significa esta palabra descanso, refugio, alivio, confortar, animar, alegría. Mira, yo puse ahí la imagen de una mujer, pude haber puesto otra, representa la iglesia. A ver, ¿qué creen que está haciendo esa mujer ahí? Sí, no está dormida, ¿eh? No es Listacigual. No está dormida, no es una mujer dormida. Es una mujer descansando, contemplando, absorta las maravillas de la creación. Ahí, ¿no? Para mí es la imagen que más representa la iglesia, como debe de ser la iglesia actualmente. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, donde estábamos subyugados con muchos pecados y mucha esclavitud de Satanás,
Ahora el Padre, a través de Jesucristo, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Este hecho de haber sido trasladado, todavía parece que no lo hemos entendido muchas veces. Todavía vivimos afanados, todavía vivimos muy turbados. Mira, la iglesia es más parecida a María que a Marta. La iglesia de Jesucristo. Alguien que está absorta, la iglesia anonadada con lo que Jesús dice, con lo que Jesús está enseñando. Absorta con las palabras, atenta, contemplativa, relajada, tranquila. Es la esposa de Jesucristo. ¿Cómo crees que honra más una esposa a su esposo si es una mujer bien alimentada, bien saludable, no le falta nada, está plena, feliz, contenta, refleja la obra que ha realizado su Señor? La tiene bien alimentada, la tiene bien segura, rodeada de cosas hermosas, de la gloria del reino, de su gracia, de su amor. ¿Me explico? No es una iglesia afanada, turbada, parece que no tiene esposo. Así no es la iglesia. La iglesia verdadera sí tiene un esposo que la ha realmente ataviado y la sigue hermoseando y la sigue alimentando y la sigue reconfortando. Y es una iglesia que el capítulo 3 y 4 del libro a los Hebreos se toma todos esos 2 capítulos para hablar de la importancia de que entremos la iglesia en el reposo del Señor, en el refrigerio. Que seamos como Jesús, que en medio de la tormenta se quedó dormido en la barca. Fíjate, así Jesús en medio de una tormenta se queda dormido en la barca. Así quiere nosotros que seamos, dice el Señor, que seamos como su Hijo, confiados en Él, descansando en Él completamente. Si nosotros vivimos de esta manera, el mundo va a voltear a ver a la iglesia, va a decir, sí, realmente es diferente. En medio de la tormenta está descansando, relajada, contemplando otra cosa. ¿Qué no te das cuenta de la crisis que hay en el mundo? Sí, sabemos la crisis que hay en el mundo, pero nosotros estamos en el reino del amado Hijo, disfrutando. Cuando el mundo vea que realmente tú estás disfrutando la presencia de Dios, va a decir, yo quiero eso, yo quiero la presencia de Dios. Porque de la presencia de Dios vienen esos tiempos, solamente de Él viene el tiempo de refrigerio. Y dice que después de esto, Jesús está retenido en el cielo. Cuando el Padre diga ya, Jesús viene y entonces toda la tierra será llena de la gloria del Mesías y Él reinando desde Jerusalén. Pero ahorita estamos en tiempos donde debemos de exhibir el reposo, el descanso, para poder que Dios pueda revelar su gloria a través de nosotros. Dice en Isaías capítulo 30, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza está su fortaleza. Esa es la manera en que la iglesia es fortalecida, cuando está quieta en la confianza, cuando está disfrutando del descanso y del reposo. Entonces Dios, cuando tú disfrutas de su refrigerio, Él está activo en tu vida. Él puede hacer muchísimas cosas a través de personas que confían en Él, que descansan en Él, que esperan en Él, ¿verdad? Muy como dice, hay tantas citas, que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, volarán, no se cansarán, no se fatigarán. Cuando tú descansas en Él, el Señor renueva tus fuerzas, te das cuenta que no depende de ti, sino que es su reino, es su iglesia, es su obra, tú perteneces a Él. Y tristemente, fíjate, si tú continúas leyendo en Isaías, dice que el pueblo de Dios no quiso, y así está mucha de la iglesia, ¿no? Hoy en día no quieren el descanso, piensan que Dios nos llamó a tener una actividad religiosa. Pensamos que por nuestra actividad religiosa Dios se va a agradar más de nosotros, pero es al revés. Entre más actividad religiosa tenemos, más nos alejamos de Dios y menos reflejamos la gloria que Él quiere que reflejemos.
Y pasó eso, ¿no? Dice, no quisieron, dijeron, no, antes huiremos en caballos, dice Dios, por tanto, ustedes huirán, pero los corceles veloces, dice, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces sus perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huirán todos ustedes, hasta que queden como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Sin embargo, Dios esperará a tener piedad de ustedes, por tanto, será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces Dios dice, bueno, yo te dejo hasta que te canses. Aquí estoy esperando hasta que rindas tu vida y descanses en mí y veas que la obra es mía y no depende de ti. Entonces, hasta que el pueblo, todos nosotros, tanto antes como ahora, mucho más, entendamos que como la obra es de Dios, de hecho tú eres una obra de Él, en el descanso y en la confianza está tu fortaleza. Ahí está tu salvación, en que tú estés quieto para que te dediques más a conocerle a Él que a hacer cosas para Él. Es bien importante esto. Entonces vivimos en tiempos del Espíritu, tiempos de la vida en el Espíritu. No es la vida tuya, ¿verdad? Que ahora ya eres más... Ahora ya muchas veces piensan que la vida cristiana es como, ahora ya no hago cosas malas, ahora hago cosas buenas, invito a la gente para que también deje las cosas malas y empiece a hacer las cosas buenas. Y ese es el camino de la religión, ¿verdad? Pero no, más bien Dios nos llama a venir a Él y descansar en Él y encontrar en Él un verdadero refugio, un verdadero alivio, descanso, y en esa plenitud que tú puedas llevar a otros también. Eso que tú estás disfrutando lo puedas compartir a otros. Y de eso vamos a hablar. Cómo compartir a los demás. Dice Isaías 28, dice, los cuales les dijo, este es el reposo, den reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, el plan de Dios es que tú entres en su presencia y disfrutes de su presencia. Disfrutes de su palabra, estés absorto con las enseñanzas que Él te da en su palabra, que disfrutes de lo que Él te está hablando todos los días, que te recrees en Él. Y una persona así está potencializada para llevar a otros eso mismo que está disfrutando. ¿Me explico? Porque tú no puedes dar a otros algo que tú no estás disfrutando, porque el evangelio no es llevar a otros una información. La gente ya sabe, tiene toda la información, pero la gente no tiene reposo, no tiene refrigerio, no tiene descanso, no tiene esa experiencia de alivio que tú y yo tenemos acceso a esta presencia de Dios y a este alivio. Entonces, si nosotros sabemos los tiempos en los que estamos viviendo, entonces el punto número 2 es, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, efectivamente, como Jesús le dijo a esos primeros pescadores, les dijo, boga mar adentro, o sea, mete a la profundidad del mar y echan sus redes para pescar. Eso les dijo a los primeros pescadores. Después Él estaba enseñando y cuando terminó de enseñar, se voltea con los pescadores y les dice, vamos, métanse al mar y vamos, echen las redes, vamos a pescar. Oye, pero no hemos pescado nada en todo el día, en toda la noche hemos intentado y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, dijo Pedro, en tu palabra vamos a echar la red. Y que echan la red, sabe la historia, ¿no? Y las redes reventaban, ¿verdad? Llenos de peces. Y entonces pidieron ayuda y hasta las barcas se ladeaban y casi se hundían de tantos peces. Pedro cae a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, yo no soy digno de ti, soy un hombre pecador. O sea, tuvo temor Pedro por ver... Y los demás estaban espantados por ver la autoridad de este hombre llamado Jesús. Y entonces Jesús les dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Y ellos, dejándolo todo, le empezaron a seguir. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y haré que ustedes sean pescadores de hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no lo vamos a poder hacer si antes no disfrutamos de la presencia de Dios. Por eso Jesús les dice, todavía no prediquen. ¿Te acuerdas cuando Él terminó su ministerio? Ellos lo vieron crucificado, lo vieron resucitado, lo vieron ascender al cielo. Pero antes de eso Jesús les da instrucciones y les dice, no se muevan de Jerusalén, no prediquen.
No prediquen, no se atrevan, todavía no. Me van a hacer quedar mal. Si ustedes predican, eso es lo que, no lo dice textualmente así, pero eso les dio a entender. Si ustedes se ponen a predicar, me van a hacer a mí quedar mal. No prediquen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando ustedes sean investidos con la promesa, yo voy al Padre, y esperen la promesa. Cuando ustedes reciban la promesa del Espíritu Santo, entonces ustedes van a ser mis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, porque recibirán poder. Porque el Evangelio tenemos que llevarlo, expresarlo con poder. Porque si lo expresas solamente tú, así como una información, haces quedar mal a Jesús. Pareciera que está más interesante las filosofías de la nueva era que la información. Ahorita vamos a ver los puntos del Evangelio. Pero si no está el poder de Dios presente en nuestra vida, no es el Evangelio que estamos comunicando. Estamos comunicando una información nada más, sin ningún sabor. Entonces esto se pone emocionante, porque vamos a ser capacitados por Dios mismo para comunicar lo que dice aquí, el punto número 3. Si sabemos los tiempos en los que estamos viviendo, sabemos lo que tenemos que hacer, nuestras palabras van a ser poderosas para comunicar el mensaje del Evangelio. El Evangelio que comunicamos con nuestras palabras son una poderosa influencia. Y bueno, sabemos estas citas, ¿no? Que hemos visto. Por ejemplo, el Evangelio no me avergüenzo, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, el 1 Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, fíjate, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo, a pesar de que era un hombre de mucho conocimiento, dice, no, yo no fui a ustedes con un mensaje muy elocuente, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y bueno, el otro versículo dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Nosotros le decimos a la gente, reconcíliense con Dios. Amén. Ponte de pie tantito, poquito, y estírate poquito. Vamos a seguir, vamos a continuar. Cierra tus ojos un momento y dile: gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Entendemos que estos tiempos son tiempos de descansar en ti, de confiar plenamente en ti. Nuestra vida ya se terminó. Eso es el reposo, que nuestra vida llegó a su fin. Y ahora somos simplemente vasos de Dios en esta tierra. Somos instrumentos del Padre Celestial en esta tierra. Nuestros deseos personales se acabaron. Nuestros planes tan maravillosos que teníamos de vida se terminaron. De todos modos vamos a morir. No nos llevamos nada. Hemos entendido esto. Estamos en tiempos donde nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino al Dios que nos compró con la sangre de su Hijo. Somos instrumentos de justicia. Eso es lo que somos. Por eso tenemos vida eterna. Descansamos completamente y disfrutamos de esta presencia de Dios tan maravillosa que nos ama y nos da un gran significado y propósito en esta breve existencia aquí en la tierra. Tenemos vida eterna, pero en esta tierra tenemos una breve acción.
un muy breve tiempo para una gran comisión. Una gran comisión. Y aquí está nuestra vida, papá, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, siéntate. Vamos a ver ahora cómo compartir el Evangelio, ¿ok? El primer punto que yo quiero es que empezó a compartir nuestro hermano Rogelio. Entiendo, y yo creo que todos los que oramos, sabemos que es el tiempo y sabemos que tenemos que predicar y lanzar las redes del Evangelio para que otros obtengan esto que nosotros disfrutamos, ¿verdad? Entonces, el primer punto que yo veo esencial, es estar conscientes de lo que acabamos de orar, que Dios está presente en nuestra vida. Tú y yo tenemos que cultivar la presencia de Dios. Más que ser teólogos, el mundo no necesita teólogos, ¿ok? El mundo no necesita eruditos. El mundo necesita experimentar el poder de Dios. Y ese poder está contenido en un mensaje que ahorita vamos a ver, muy sencillo. Entonces, lo primero que tú tienes que practicar es la presencia de Dios. Estar consciente de lo que Jesús dijo. Yo nada más escribí algunas citas, pero hay más. Donde Él prometió, y si Él lo prometió, quiere decir que es real. Estoy con ustedes todos los días. He aquí, yo estaré presente. Luego las estudias, estas citas, no las voy a leer para no tomar tanto tiempo. Estos apuntes ya están compartidos en WhatsApp. Los puedes estudiar con calma, pero Él prometió estar con nosotros. Él está presente en nuestra vida. Yo recuerdo cuando Jesús muere y resucita y se les empieza a aparecer a sus discípulos, ¿te acuerdas? Y en una ocasión se les aparece en medio de sus discípulos, y estaban todos temerosos, miedosos, y se aparece para animarlos, darles seguridad. Pero no estaba Tomás ahí en ese momento. Uno de sus discípulos llamado Tomás no estaba. Entonces Jesús está con ellos, ya se desaparece. Y luego viene Tomás y le dice: Tomás, se nos apareció el Maestro. Y Tomás dice: no creo. No les creo. Dice: yo si no viera, si no lo palpara, si no lo tocara, si no metiera mi dedo en sus llagas, no creo. Y no sé cuánto tiempo más pasó, quizá unos días, y se vuelve a aparecer Jesús, y ahora sí está Tomás ahí, y le dice: Tomás, ven para acá, tócame, pálpame, mete tus dedos en mi llaga, yo mismo soy. Y cae de rodillas Tomás y le dice: Señor mío y Dios mío. Y dice Tomás: porque me estás viendo, crees. Bienaventurados los que sin haberme visto, creen. Fíjate. Piensa. Entonces quiere decir que cuando Tomás llegó a la reunión y que no estaba Jesús visible en ese momento, Jesús estaba allí. Porque cuando Jesús se aparece, le dice, oyó la conversación que tuvo Tomás, ¿sí o no? Jesús oyó las palabras de Tomás cuando Tomás dijo: no creo, yo hasta que no toque sus manos y meta mi dedo en su llaga, voy a creer. Jesús oyó toda esa conversación de Tomás. Pero Tomás, en eso no estaba visible Jesús, pero estaba presente. Fíjate, o sea, Jesús está presente aquí, pero no le ves. Jesús está presente todos los días, cuando tú duermes, cuando te levantas, cuando vas al trabajo, cuando te quejas, cuando adoras, cuando alabas, todo el tiempo, cuando te bañas, todo el tiempo está Jesús presente. Cada palabra, cada susurro, hasta cada pensamiento, he aquí, Él lo sabe todo. Entonces, hay que practicar. Primer punto, primer ejercicio, debemos practicar la presencia de Dios. ¿Qué es esto? Ayúdame, Señor, a estar consciente de tu presencia todo el tiempo. Ayúdame a estar consciente de que tú estás en mi vida todo el tiempo. Y tú me sostienes. Ahí puse esa figura, ¿verdad? La iglesia, una mujer. Y siempre Jesús está presente en nuestras vidas, ¿verdad?
Aunque no lo veas físicamente, debes de saber. Y esa es la fe. Esa es la fe. La certeza, la convicción de lo que no se ve. Tú no ves a Jesús, pero tú sabes perfectamente que Él está allí presente. Entonces ese es punto número 1 para predicar el Evangelio. Tú debes de ser una persona que vive consciente de la presencia de Dios. Cuando tú le hablas a una persona, no es un diálogo, es un triálogo. Tú le estás hablando a una persona, esa persona te está hablando a ti y Dios está presente allí, delante de esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos a las personas? Como dice en 2 Corintios 2:17, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, vivimos en el amor de Dios, así que creamos vínculos con las personas con quienes nos relacionamos, construimos puentes con las personas, relaciones, no muros. Nos acercamos, eso es bien importante, nos acercamos para oír a la gente, con un sincero interés por conocerles. Así nos ganamos también la oportunidad para compartirles. Esto es bien importante, ¿verdad? Pues relacionarnos con la gente con la que nos topamos en cualquier lugar. Yo hay veces que he compartido el Evangelio en 1 minuto, hay veces que en 5 minutos, hay veces que me he tomado 1 hora, 2 horas, dependiendo del tiempo que tú tienes con las personas. Tú puedes compartir este mensaje, pero lo número 1 es que estás en la presencia, consciente de la presencia de Dios. Tú estás hablando y sabiendo que el Espíritu Santo está tocando la vida de la persona. Confían en que la obra la está haciendo el Señor y no tú. Tú eres colaborador con Él. Y con la persona acércate siempre para escuchar más a la gente, ¿no? No te apresures. Hay veces que no se da la oportunidad de hablar la palabra, el Evangelio. De hecho, no eches las perlas a los cerdos. No eches las cosas preciosas a la gente que no quiere escuchar el Evangelio. Pero acércate siempre para escucharles tú a ellos, conocerles. De verdad, interesarnos por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Eso es amarlas, ¿verdad? Amar realmente a la gente comienza con escucharlas, conocerlas, interesarte. Dios te da esa gracia de poderte interesar por la gente que te rodea y escuchar lo que tienen que decir, lo que está pasando esa persona. Nosotros, mira, muchas veces me decía David que está estudiando neurociencia, que es como la psicología. Dice, mira, la gente se cura simplemente por escucharles. O sea, la gente, es un gran alivio el que tú escuchas a la gente y que sabes, es un arte aprender a escuchar a la gente. De verdad, muchas veces la gente quiere desahogar, sacar a la luz y tú solamente escuchas y realmente hasta haces preguntas de lo que él te está hablando porque realmente estás interesado en la vida de la persona. Entonces, muy importante acercarnos para escuchar a la gente. Eso crea vínculos para que también tú puedas hablarle también tu tema principal en tu vida, ¿verdad? Lo que tú estás disfrutando en tu vida. A pesar de que haya tormentas, tú estás disfrutando del refrigerio con el Señor. Y la gente capta esto. Nuestra conversación, yo puse así, siempre en la conversación, perdóname que estoy compartiendo esto ya como aterrizándolo a lo muy práctico, ¿no? Esto lo vas a tener para poderlo, si quieres darle un repaso, es algo muy esencial y muy práctico. Siempre en la conversación que tienes con las personas, claro, el Espíritu Santo te va a guiar, pero siempre aprovechando la oportunidad, cuando se dé la ocasión, en la plática, llevarlos a los asuntos tan importantes como es cuán frágiles somos, cuán breve es nuestra vida. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué crees que pasa cuando mueres? ¿Qué opinas del más allá? Si murieras hoy, ¿sabes con seguridad a dónde vas? Ese tipo de preguntas o ese tipo de empezar a la gente, llevarla a la reflexión sobre los asuntos espirituales y eternos, es algo muy poderoso, que la gente la pones, por lo menos la dejas pensando
¿qué pasa más allá de esta vida tan breve que todos tenemos? Entonces, estas preguntas tú las puedes hacer como tú quieras. El Espíritu te va a guiar como en tu conversación, cómo puedes guiar esa conversación hacia los temas espirituales, ¿verdad? Estas preguntas se me hacen muy buenas. Yo he ocupado muchas veces estas preguntas en la plática y realmente que confrontan a la gente con la realidad de que un día va a morir, porque eso nadie lo puede evitar. Toda la gente sabe que va a morir, nada más que no les gusta pensar en eso, pero debe de saber que un día van a morir. Por eso a veces estoy platicando acerca del clima, de la salud, y digo, ¿ya te has dado cuenta cuán frágiles somos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa cuando uno muere? Y ahí empieza la gente a hablar y tú empiezas a conocer en qué está confiando, si tiene seguridad, en qué cree la gente. Y es bien interesante adentrarnos en esta conversación con las personas, porque lo que vamos a comunicarle es demasiado valioso. Y tú te vas a dar cuenta si es el momento de darles estas perlas. Hay gente que no quiere, no está interesada en escuchar, no está preparada para recibir el Evangelio. No tienes que insistirle y hacerle oír el mensaje que traes. Debemos de ser muy sensibles al Espíritu Santo. Y bueno, esa es una de las preguntas que puede ser: ¿conoces el Evangelio? ¿El mensaje de las buenas noticias de Dios para la humanidad? De todo modo, lo tienen ahí en sus apuntes, los pueden repasar. ¿Conoces el Evangelio? Le puedes decir así a la persona: traigo para ti y de verdad las mejores noticias que puedes escuchar. Y son 5 puntos principales del Evangelio. Yo te los quiero, ahí los tienes escrito, yo te los comparto así para que tú los repases con calma, para que cuando tú compartas el Evangelio, sepas los puntos principales de este mensaje. Claro, los vas a hablar con la libertad con la que Dios te guíe. No es un mensaje enlatado. Punto número 1, punto número 2. No es así, ¿verdad? Tú conócelos. Conoce estos puntos que son muy esenciales del mensaje que compartimos. Medita en ellos, piensa en cada uno de ellos, para que cuando tengas la oportunidad, mejor dicho, la persona tenga la oportunidad de escucharte, puedas fielmente dar el verdadero mensaje de Dios, que es el Evangelio, de manera muy sencilla, sabiendo que es el poder de Dios quien va a convencer a esa persona de eso que tú estás diciendo. De verdad, cada uno de nosotros se nos ha concedido ese privilegio de compartir un mensaje que hace que las personas pasen de la muerte a la vida, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Primer punto. Si tienes ahí tu teléfono, pues ahí está en los apuntes, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. El primer punto es, no importa que no se vea, bueno, se ve, está bien. Si no, todos los repasan, porque esto es más para repasarlos. Quise hacerlo de esta manera hoy. Vamos a ver otros temas la próxima semana, pero yo quiero dejarte esto para que ya estés ejercitándote en compartir el Evangelio. No te apresures. Primero disfruta de la presencia de Dios. Primer punto del Evangelio es: Dios nos ha dado vida eterna. Son 5 puntos. El primer punto es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios diseñó al hombre para la vida eterna, no para que muriera el hombre. Punto número 2, hay un problema, que el hombre se ha corrompido, ¿verdad? El pecado. Y el punto número 3 es que la ley de Dios deja muy en claro que la condenación es lo más justo para el pecador. Pero el punto número 4, y ese es el mensaje más importante, la cruz. Jesús tomó nuestro lugar para morir por nosotros y clavó en el madero todo el acta de decretos que nos era contraria. Y finalmente, ¿cómo accedo a esta salvación? ¿Cómo puedo recibir esta salvación?
Pues a través de la fe, ¿verdad? Entonces, mira, si le bajas, son los 5 puntos, pero ahí pongo las citas, para que lo que vamos a hacer, ahora sí que como tarea, por así decirlo, con calma en tu casa, repasa esas citas. Hay más, Dios te puede dar muchas más, pero que se quede bien reforzado que la voluntad de Dios para el ser humano es la vida eterna, no es la que se pierda, no es que se condene. La voluntad de Dios es que el ser humano tenga vida eterna. La vida eterna es la vida con Dios, es la calidad de vida de Dios, indestructible. Pero ¿por qué no puede disfrutar de esta vida abundante el hombre? No la puede disfrutar, abajito, hermano, ahí está la pregunta, un poquito más arriba, ahí está. ¿Por qué no podemos disfrutar de esta vida abundante? Porque estamos corrompidos, le hemos dado la espalda a Dios. Ese es el punto número 2. Algunas citas nada más que hablan sobre que no hay ningún justo, le hemos dado la espalda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Inclusive hasta el apóstol Pablo, que ya era creyente, aún así dice, en mi carne no mora el bien. O sea, el hombre está condenado aunque se porte bien. Aunque el hombre trate de portarse lo mejor posible, el hombre de por sí está condenado. Todos. Por eso el punto número 3, dice que la ley de Dios revela nuestra justa condenación. La ley de Dios lo único que hace es una radiografía que dice, mira, eres un pecador, mereces la condenación eterna. Esa es la realidad de la justicia de Dios. Por eso estudia con calma medita esos versículos, que sean parte de tu conversación. Y luego el punto número 4, Dios es justo, así que tiene que castigar el pecado, pero Dios también es misericordioso, no quiere condenarnos, así que Él envió a su Hijo. Por eso el punto número 4 es la muerte de Jesucristo. Esos versículos que hablan que Él tomó nuestro lugar, que ese papel que ves ahí clavado es la ley, es el acta de los decretos justos de Dios que están en tu contra, donde dice tú has mentido, tú has adulterado, tú has tenido malos pensamientos, bla, 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 bla. Es la ley de Dios que te acusa justamente. Pero Jesús tomó tu lugar y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, ¿verdad? Entonces vamos a meditar esos versículos con calma para ver todo lo que, y hay muchos más que te puede estar revelando el Señor, para que los tengas bien presentes. Y por último, el mensaje del Evangelio es la fe. La fe es como la llave que nos da acceso a esta salvación. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué significa? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de papá y mamá, sino de Dios. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me encanta, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿Ven lo que hizo Dios? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos que vienen las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, o sea, por el favor de Dios, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente llevas a la gente lo que dice Romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve qué accesible Dios ha puesto la salvación a todos los hombres, en su boca y en su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será defraudado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos
Los que le invocan, porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí llevas a la gente a que invoque. De eso se trata la predicación del Evangelio. Cuando tú expones este mensaje que ves, le muestras que la voluntad de Dios es que tenga vida eterna, pero hay un problema que es su condición de pecador, ¿verdad? Y que hay una ley que lo condena inevitablemente, está establecido que muera y después viene el juicio. Nadie puede escapar del juicio de Dios, de la condenación eterna. Nadie, ninguna religión te puede salvar. Pero las buenas noticias es, Jesús tomó tu lugar y murió y sufrió la condena tuya. Entonces, invócale creyendo. Y todo el que invoque el nombre del Señor, que diga Jesús, sálvame, es salvo. Así de sencillo. Realmente es un mensaje sencillo. Yo te invito a que tú medites en estos puntos para que los tengas presentes. Y sin que te des cuenta, no te esfuerces por memorizarlos. Solamente medita en ellos. Van a quedar pegados en tu corazón. La palabra de Dios, cuando menos te das cuenta, ya la memorizaste. Si no era tu intención es meditar en ella, meditar en esos puntos, para que cuando tú estés conversando y que Dios te dé la oportunidad delante de una persona puedas compartir el Evangelio, muy breve, más larguito o mucho más largo, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tengas. Pero sí que tengamos esa disposición de compartir las buenas nuevas y que tengas tú la experiencia de llevar a una persona a que invoque el nombre de Jesucristo y que experimente esta salvación. Y ya Dios nos va a dar a todos esa gracia, esa sabiduría para poder hacer esta labor tan esencial. Entonces, yo lo que sí quisiera dejar muy en claro es esto, ¿no? Repásalo si quieres esta enseñanza, pero la importancia de disfrutar de verdad la presencia de Dios. Porque si tú no es tanto lo que tú dices a la gente, sino desde dónde lo dices. Otra vez, no es tanto lo que tú dices. Tú puedes decir toda esta información muy rápido, pero no es tanto, el efecto no va a ser lo que tú dices, sino desde dónde lo dices. Si lo dices desde el refrigerio, desde el descanso, desde la comunión que tú disfrutas todos los días con el Señor, desde allí tus palabras son muy, muy poderosas. Porque estás hablando desde su presencia y Él prometió respaldar este mensaje. Cuenta con su presencia, cuenta con su poder. Por eso Pablo decía, no vine con elocuencia de palabras, ni con un mensaje rimbombante, elocuente. Me propuse hablar de Jesucristo y de Él crucificado. Y lo hice con la demostración, dice, lo hice con temor y temblor, pero con la demostración, con el respaldo del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y esa es nuestra encomienda para cada uno de nosotros, que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo espero que haya quedado muy claro este mensaje. Viri, ven por favor. ¿Quiere decir algo? Para concluir con algo, con este tema, creo que Dios nos ha estado convocando desde la semana pasada, también con la predicación del doctor, acerca de hacernos a cada uno de nosotros evangelistas, pescadores de almas, ¿no? Es un poquito lo que tenemos de compartir el evangelio con toda criatura, con todos los que estén a nuestro alrededor, porque sabemos que esa es la necesidad del ser humano, la necesidad de la sociedad, ¿no? Cuando nos alarmamos de todo lo que estamos viviendo y viendo alrededor nuestro, la solución de Dios ya ha sido dada, que es Jesucristo. Entonces eso es lo que tenemos y que compartamos, pero algo que mientras Mauricio compartía me venía a la mente la mujer samaritana, la mujer que había salido por agua. Tú conoces el relato. Ella había salido por agua y se topó con Jesucristo, que estaba ahí sentado, y en esta cita divina que tenía, este encuentro
de Jesús sentado ahí en el pozo y esta mujer saliendo a recoger aguas, pero era una mujer vacía, necesitada, sola, que su vida era un desastre. Pero cuando se topa con Jesús, en ella dice que en la conversación, ustedes conocen la historia, es revelado su corazón y esta mujer se encuentra con un dador de vida y dice que Jesús le dice a la mujer samaritana que él tenía aguas de vida y que cualquiera que bebiera del agua que él da, dice, no vuelve a tener sed jamás, sino que es en él una fuente que salta para vida eterna. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos, aguas de vida que han saciado nuestras almas y que saltan para vida eterna. Esta mujer dicen que dejó su cántaro y se fue ahí a Samaria con sus vecinos y con todos los que estaban a su alrededor y les dijo, vengan a oír a alguien que me ha dicho toda mi vida. Se me hace que Él es el Mesías. Así tú y yo, si tú y yo hemos gustado de las aguas de vida eterna que saltan en nosotros y que son una fuente que sacia, que llena de gozo, que restauran, que cambian y que las gozamos, pues somos estos como esta mujer samaritana que dejamos el cántaro y salimos a nuestro alrededor a decirles, vengan a escuchar aquel que tiene un mensaje que cambia nuestras vidas. Eso es todo. Sí, amén. Y sí, así es. Y así como Dios nos usa a cada uno de nosotros con las personas, nuestros conocidos, ¿verdad? Amigos, vecinos. Entonces, pero todo esto va a comenzar, esta aventura de compartir el Evangelio va a comenzar en tus ratos íntimos que tú tienes con el Espíritu Santo. Súbete a la terraza de tu casa, enciérrate en algún lugar, pon una música que te inspire, que te concentre en una plática con el Señor, como tú quieras, pero disfruta de su presencia. No hagas de la oración como algo tedioso que tengo que hacer. No, es un banquete que tú y yo somos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, a disfrutar del alivio de su presencia, descansar en Él y adorarle. Adoras a Dios. Entonces, quizá el próximo libro que vamos a ver es el libro de los Hechos, donde Dios nos va a enseñar la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser investidos de poder de lo alto. Esto no es para dar un show, es para ser sumergidos en el ámbito de esa gloria del cielo que tanto necesita este mundo. Como esa mujer que vimos en el principio, que está disfrutando de un ambiente natural tan hermoso, así Dios quiere que tú y yo disfrutemos de ese ambiente de gloria que el Espíritu Santo trae a tu vida todos los días, ¿verdad? Pues nos ponemos de pie, ¿qué les parece? Y damos gracias a Dios. Que Dios nos está capacitando. La iglesia, yo la veo también así como un lugar, un centro de reunión para ser entrenados, capacitados con las Escrituras, con lo que Dios nos dice, con lo que Él nos está alimentando, fortaleciendo, guiando, nos está entrenando. Hay que todos los días darle ese lugar para repasar lo que Él dice en su palabra y tomar ese tiempo de disfrutar ese banquete de su palabra y su presencia. Señor, te damos gracias en este hermoso día, en esta tarde, que nos hemos reunido en tu nombre para escuchar tu palabra, tu enseñanza. Entrénanos, Señor, a cada uno de nosotros. Haznos ver que la obra ya está terminada. Tú has terminado una obra. Al séptimo día, dice en Génesis capítulo 1 y 2, Dios terminó su obra y descansó y santificó ese día. Así también, Señor, haznos entender que cuando Jesús dijo consumado es, la obra está terminada, podemos entrar en este descanso, en este reposo, donde la obra ya se terminó. Mi vida se acabó y ahora comienzo a vivir los días del Espíritu, el tiempo del Espíritu Santo, de refrigerio,
donde mi vida ya no me pertenece, donde fluye la vida eterna de Dios desde mi interior, para tocar la vida de otras personas que no han entrado todavía en este reposo. Nosotros disfrutamos de este descanso, de este reposo. Este es el lugar más santo cuando descansamos. La verdadera santidad es cuando descansamos en ti, Señor. La primera vez que aparece la palabra santidad es cuando aparece la primera vez la palabra y reposó Dios. Así que descansemos como Dios ha descansado también. Entremos al reposo de Dios. Temamos no sea que alguno de nosotros no entre en este reposo. Gracias, Señor. Gracias por este reposo. Que aún como Jesús, en medio de la tormenta, estamos confiados, totalmente confiados, Señor. Descansando en tu poder, descansando en esta gloria, descansando en la realidad de tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para despedirnos. Sí. Eso.